Bueno, pues no me enrollo y vamos con el segundo problema, que como veis es bastante largo y yo creo que va a ser un poco complicado, pero bueno, espero que no tengáis problema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los datos que tenemos, ¿vale? Vamos a leerlo detenidamente. Raquel, que pesa 60 kilos, está subiendo a su amigo David, que va en silla de ruedas y que tanto David como la silla de ruedas pesan entre los dos 80 kilos, por una rampa que forma 30 grados con la horizontal. Ojo, aquí ya empezamos con los ángulos, que es algo que todavía no habíamos visto. Dicha rampa tiene 1 metro de altura. Apartado A. ¿Cuánto vale la proyección sobre el plano del peso de David? Para hacerlo un poco más sencillo, vamos a ir apartado por apartado para no liarnos. Pero bueno, podéis ver que en los siguientes apartados nos pregunta el trabajo que hace Raquel, si la fuerza de rozamiento es tal, cuál es el trabajo que hace Raquel y cuál es el trabajo total sobre David, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos apartado por apartado. Es algo que no me gusta hacer porque hay veces que necesitamos un apartado de abajo para hacer los de arriba, pero no es lo normal. O sea, vamos a ir poco a poco y así yo creo que será más sencillo. Vamos al apartado A, que nos pregunta cuánto vale la proyección sobre el plano del peso de David. Vamos a dibujar el plano, un poco exagerado, porque esto no son 30 grados. Estos son 30 grados, ¿de acuerdo? 390 no, 30 grados, ¿de acuerdo? Bueno, lo voy a pintar más grande para que se vea más claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esto vamos a suponer que son 30 grados. Vamos a suponer el peso de David. Vamos a suponer a David como si fuera una caja, aunque ya sabemos que no sería esa forma. Pero bueno, por sencillez para dibujarlo, pues sí. Entonces el peso sería siempre hacia abajo, por la gravedad. ¿De acuerdo? El peso tendría esta forma, 30 grados. ¿Cuál es la proyección sobre el plano? Pues sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Aquí. Proyectamos en el plano, es decir, en la línea del suelo de esa rampa. Ese sería el plano, ¿de acuerdo? Vamos a llamarla P de X, porque nos imaginamos pues que esto es como cuando tenemos los ejes, ¿no? El eje tendríamos eje X, perdón, ese sería el eje Y. Tendríamos el eje X y el eje Y, ¿de acuerdo? Sería lo mismo. Pues entonces vamos a llamar a ese P de X y por tanto tiene que haber otro que se hace acá, P de Y. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cuánto valen estos ángulos. Tenemos que ver cómo son estos triángulos de aquí. Pues son semejantes. Eso es algo que ya tenéis que saber. Como veis, si yo tirase esta línea de P hacia abajo, voy a hacerlo un poco más para acá para que sea más claro. Yo creo que esto lo sabéis bien de matemáticas, pero bueno, aún así yo lo explico más o menos detenidamente. Tendríamos el peso que va en esta línea vertical y aquí tendríamos los 30 grados. Y entonces sabemos que este vale 60, porque este de aquí es rectángulo, ¿de acuerdo? Vale 90 grados. Entonces, si yo tiro este de aquí, este vale 30 grados. Por tanto, este ángulo son 30 grados y este de aquí son 60 grados. Pues bueno, vamos a ver cuánto vale la proyección de P de X. Ya podemos dibujar ese triángulo, este de aquí, ¿de acuerdo? El de P de X y P. Tendríamos P de X, vamos a dibujarlo así para que sea más fácil verlo. P hacia abajo, perdón, ese ángulo no sería, sino que sería por aquí, sí que sería un ángulo recto, ¿de acuerdo? Este sí es recto, que es este de aquí, donde está la flecha, y esta sería la P. Y estos son los 60 grados. Y ahí tenemos el ángulo recto. Entonces, estos son 30 grados. Pues vamos a ver con, esto es P, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver con trigonometría, como ya sabéis, cuánto vale P de X. Pues podemos hacerlo por dos caminos. Con este ángulo de aquí, que creo que será más sencillo verlo. De hecho, os voy a cambiar para que lo veáis más fácil. P, tendríamos aquí, este sería P de X y esta sería la incógnita. Y nosotros conocemos este que es de 30, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que borraré, el seno del ángulo, en este caso 30, es el opuesto partido por la hipotenusa. Por tanto, P de X, que es la proyección en el plano, será P por el seno de 30 grados, es decir, pasa para acá, ¿de acuerdo? Podríamos haber tomado también este ángulo de acá. Y entonces tendríamos que P de X, P seguiría siendo la hipotenusa y P sería el contiguo, sería el que está en este de 60. Por tanto, tendríamos que el coseno de 60 grados, de este de aquí, sería igual al contiguo P de X partido por P. Por tanto,
P de X es igual a P coseno de 60 grados. ¿De acuerdo? Que en este caso, coseno de 60 y seno de 30 son iguales. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos posibles valores para la proyección sobre el plano. Creo que más o menos ha quedado claro. Si necesitáis algo más, yo creo que esto de matemáticas ya lo sabéis. Si necesitáis algo más, también me lo comentáis. Voy un poco más rápido, que me he alargado bastante en este. Y vamos con el segundo apartado, que bueno, puede parecer un poco más complicado. Y nos pregunta que qué trabajo hace Raquel teniendo en cuenta que tiene que subir a los dos. Esto nos está diciendo que las masas se suman. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno, vamos a suponer que la energía cinética, bueno, no es más que la energía cinética, que la velocidad es constante, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que la velocidad en la subida es constante, entonces la energía cinética final será igual a la energía cinética inicial, 0. Entonces el trabajo total, como ya hemos visto, va a ser 0 julios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el trabajo total? Pues como ya vimos, es la suma de todos los trabajos. Pues será el trabajo que hace Raquel, más el trabajo que hace la fuerza peso, más el trabajo que hace la fuerza normal. Porque todavía no nos ha hablado de rozamiento, así que no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos parte por parte. El trabajo de Raquel, bueno, el trabajo este ya lo sabemos, trabajo total que es 0. Entonces, este es el que queremos calcular. Y tenemos que calcular el trabajo de la fuerza peso y el trabajo de la fuerza normal, ¿de acuerdo? Vamos a pintar aquí nuestro plano inclinado, un poco exagerado, y nuestro diagrama de fuerzas, ¿de acuerdo? Tenemos el peso hacia abajo y la normal es perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Normal y peso. Si estos son 30 grados, sabemos que, bueno, aquí tenemos esto de acá, son 90. Y ya habíamos visto que este de aquí eran también 30 grados. Por tanto, todo el ángulo que forma ese es el desplazamiento, es hacia allá. Y esta es la fuerza que hace Raquel. Estos son 120 grados, ¿de acuerdo? Por tanto, el trabajo de la fuerza peso será será la fuerza peso, obviamente, por todo el desplazamiento, es decir, la hipotenusa, que será, si esto es 1 metro, pues bueno, sabemos que en este caso será, vamos a calcular D, o en este caso vamos a calcular, lo llamamos, sí, vamos a llamarlo D, de acuerdo a todo el desplazamiento. Pues sabemos que el seno de 30 es el opuesto partido por el contiguo, perdón, el opuesto partido por la hipotenusa. 1 partido por D, entonces D es igual a 1 partido por el seno de 30, que el seno de 30 es 0,5, esto es 1 metro, y así nos salen las unidades. 0,5 son 2 metros, ¿de acuerdo? Tiene sentido porque obviamente pues, la hipotenusa es más grande que el cateto, ¿no? Pues entonces vamos a ello. El peso por los 2 metros, en este caso el desplazamiento, y por el coseno del ángulo que forman. En este caso el desplazamiento con peso son 120 grados. ¿De acuerdo? El coseno de 120 grados es menos 0,5. En este caso, pues tenemos el peso que son la masa total, los 140 kilos. Voy a ponerlo ya. 140 kilogramos por el desplazamiento 2 metros por menos 0,5. Perdón, el peso son los 140 kilos por la gravedad. Que no me decís nada, ¿eh? Vamos a ver, 9,8 metros partido al segundo cuadrado por 2 metros por el coseno que es 0,5, ¿de acuerdo? Este con este se va. Y tendríamos que son, echar la cuenta rápidamente, 140 por 9,8, tenemos calculado de antes, 1372 julios, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo que hace la fuerza peso. ¿El trabajo que hace la fuerza normal? Pues es la fuerza normal, que en este caso no sería el peso, sino P, que lo hemos llamado antes P de I, ¿de acuerdo? Sería igual a P de I. Por la distancia, o por el desplazamiento más bien, por el coseno del ángulo que forma. En este caso es 90 grados. Y como bien sabemos, el coseno de 90 es 0, por tanto, trabajo es 0. Por tanto, ¿qué nos queda? Si nos venimos aquí, sustituimos. Trabajo total es igual a 0, que es igual al trabajo que hace Raquel, más el trabajo que hace la fuerza peso, más el trabajo de la normal, que es 0.
y todo esto igual a 0, ya lo hemos visto aquí, ¿vale? Entonces el trabajo que hace Raquel es igual a menos el trabajo de la fuerza peso, que como hemos visto son, en este caso, menos 0,5, aquí eso es un menos, por tanto son menos, voy a ponerlo bien, esto es igual a menos 1372, por tanto son 1372 julios de fuerza que hace Raquel, sin rozamiento. Vamos al siguiente apartado, el apartado C, que dice que si la fuerza de rozamiento es de 17 newton, ¿qué trabajo realiza Raquel en la subida? Pues de nuevo tenemos que el trabajo total será igual a 0 julios, y en este caso será el trabajo de Raquel más el trabajo del peso. Perdón, ya había puesto el más. Tenemos que en el apartado C el trabajo total igual a 0 julios e igual al trabajo de Raquel más el trabajo del peso más el trabajo de la normal más en este caso el trabajo de rozamiento. El trabajo de Raquel ya lo tenemos calculado. Bueno, no lo tenemos calculado porque este es el trabajo de Raquel con rozamiento. Este es con rozamiento, por lo tanto no lo tenemos, es lo que queremos calcular. El trabajo del peso sí que lo tenemos calculado, eran los 1372, lo tengo por aquí apuntado. Julio, este sí que no cambia, porque sigue siendo la misma masa y sigue siendo el mismo ángulo que forma, ¿de acuerdo? El normal ya hemos visto que era 0 porque es el mismo ángulo y tenemos que calcular el trabajo del rozamiento. Por tanto, de nuevo tenemos aquí nuestro diagrama y vamos a pintar solo el rozamiento, ¿vale? Para que lo veamos más claro. La fuerza de rozamiento son 180 grados con el desplazamiento y por tanto el trabajo de rozamiento será la fuerza de rozamiento que nos dice aquí que son 17 newton por el desplazamiento que ya hemos visto que eran 2 metros esta distancia de acá y por el coseno, en este caso del ángulo que forma 180 grados. Es decir, 17 newton por 2 metros por el coseno de 180 que son menos 1 son menos 34 julios. Y por tanto el trabajo nuevo que hace Raquel será igual a menos el trabajo, aquí despejamos, ¿vale? Esto todo es igual a 0 y este es 0, ¿de acuerdo? Lo podemos quitar. Entonces el trabajo de Raquel es igual a menos el trabajo de la fuerza peso menos el trabajo de rozamiento. Esto era negativo, ¿de acuerdo? Entonces será menos 1372 julios menos 34 julios. Es decir, 1372 julios más 34 julios. Que si sumamos rápidamente, 1406 julios. Como veis es más porque obviamente hay rozamiento y para que suba a la misma velocidad todo el rato, Raquel tiene que hacer más fuerza en este caso. Podríamos calcular la fuerza que hace Raquel, pues ya veis, simplemente sabiendo que el trabajo que hace Raquel sería la fuerza de Raquel por el desplazamiento y por el coseno, que en este caso es 0, porque la fuerza que hace Raquel iría en ese sentido, por tanto es 0. Y vamos ya con el último apartado. El último apartado, el D, nos pide calcular el trabajo total hecho sobre David. Y este, más que de calcular, es de pensar. A ver, el trabajo hecho sobre David. ¿David quién es? Pues al final, David lo tenemos aquí y es esta persona. Entonces, el trabajo sobre David, pues si nos ponemos a pensar, son todas las fuerzas que aparecen sobre David. Será el trabajo de la fuerza de Raquel, el trabajo de la fuerza normal, el de la fuerza peso y el de la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que la fuerza de Raquel se utiliza tanto para moverla a ella como para mover a David. El trabajo de la fuerza normal en este caso sí que es solo para David, serían sus 80 kilos de él y la silla simplemente, y la fuerza peso igual. Y la fuerza de rozamiento sí que tenemos que tener en cuenta que pues afecta también a los dos en este caso. Por lo que la fuerza, el trabajo que hace Raquel más el trabajo de la energía, de la fuerza normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de rozamiento, ¿no? Sí, no se quiere borrar, pero bueno. Esto es el trabajo de rozamiento. Entonces todo esto va a ser igual a 0. Porque todas las fuerzas resultantes, ¿para qué? Bueno, como ya sabéis, si es a velocidad constante, fuerza igual a la masa por la aceleración, no hace falta que os lo diga. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración es 0. No hay aceleración, obviamente. Entonces la fuerza resultante es 0 y si las fuerzas resultantes sobre David son 0, entonces si la fuerza sobre David es igual a 0, entonces el trabajo sobre David va a ser igual a 0. ¿De acuerdo?
Espero que haya quedado más o menos claro, me he alargado bastante, así que corto ya y voy a intentar ir con el tercer ejercicio, ¿de acuerdo? Hasta ahora.